Sabes, el día de hoy estamos con el señor Martín Cabrejo, que es candidato a la alcaldía de Chiclayo este 2018. Ante todo, buenas tardes, señor Martín, un placer conocerlo. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú y estos videos, esta entrevista es para nuestro trabajo de problemas y desafíos en el Perú actual. Ante todo, comencemos con la primera pregunta. ¿Qué opina sobre la corrupción en el Perú? Un saludo para ustedes y para todos los estudiantes de su curso, también para el maestro que en estos momentos está muy atento viendo esta entrevista. La corrupción en el Perú es uno de los tres principales problemas que existen ahora en el país y que son los causantes de la pobreza y del atraso que vivimos. Junto con la corrupción, otro problema grave es el de la violencia. Y otro problema más que tenemos en el país es el de la burocracia. Pero la corrupción en el país le origina al Perú gastos aproximadamente por 10.000 millones de soles al año. Con esas cantidades se hubiese podido realizar más inversión en educación y en salud. Pero no solamente tenemos corrupción en las altas esferas, sino que si hay una corrupción conocida, gigantesca, también hay una microcorrupción que ha calado profundamente en la cultura de los pobladores. Así, la cultura de la corrupción va de la mano con la cultura de la informalidad. En el Perú, la cultura del más vivo hace que la gente de ordinario y desde antiguo quiera siempre darle la contra a la norma, le quiera sacar la vuelta, como se dice en términos coloquiales, a todo aquello que signifique normatividad, orden, disciplina y ciudadanía. Así, la corrupción se ha vuelto uno de los más graves problemas en el país, no solo porque se desarrolla de una manera natural y con una dinámica que vaya desde hace mucho tiempo, yo diría desde el inicio de la historia republicana, sino porque a esa dinámica natural del proceso de la corrupción no le ha seguido una política restrictiva, una política y una normativa que se cumpla a cabalidad y que permita hacerle frente o dar paso y concluir con este proceso corrupto. El Estado, las autoridades y la ciudadanía en general, aunque retóricamente enuncian la corrupción, la caracterizan y dicen tener deseos de combatirla, en la práctica, del dicho al hecho, hay un inmenso trecho. Y no vemos en la práctica una lucha frontal y decidida contra el problema de la corrupción. Tanto es así que hoy en día la gente confunde al político con el corrupto. Hoy en día cualquier persona que quiera participar en la función pública, una de las primeras cosas en las que debe pensar es si participa o no, pues de todas maneras va a ser confundido o va a ser catalogado de corrupto. Las personas, el ciudadano de a pie, también es responsable en gran medida de esa corrupción que vive el Perú. Si usted llegaría a ser alcalde de la ciudad de Chiclayo este 2018, ¿qué medidas va a tomar para combatir la corrupción? Pues yo no tengo que esperar a ser alcalde de Chiclayo para combatir la corrupción, sino que mi misión, como la tuya y como la de los compañeros tuyos que nos están viendo y escuchando, es combatir la corrupción desde el lugar en el que estamos, desde la edad que tenemos, desde la responsabilidad que nos compete. Así, por ejemplo, no soy alcalde de Chiclayo, pero en estos momentos soy candidato. Si yo quiero luchar contra la corrupción, yo tengo que hacer una campaña limpia y tengo que demostrar al ciudadano que soy capaz de liderar buenas prácticas políticas. Además, tengo que tomar algunas decisiones. Por ejemplo, para ser coherente con lo que yo propongo, he decidido no hacer pintas en las calles ni empapelar la ciudad, porque me parece que también eso es corrupción. Tú y tus compañeros deben saber que un panel unipolar, de estos que están en lo alto y que miden aproximadamente 9 metros de ancho por 4,5 de alto, un panel unipolar cuesta 6.300 soles mensuales mantenerlo. Y hay candidatos que tienen entre 10 y 15 paneles unipolares.
Una pinta en una pared que mide 15 metros de ancho por aproximadamente 3 de alto, está costando solamente en el pintado, en la mano de obra cuesta 500 soles, más insumos 400 soles más el alquiler de la pared 150 soles mensuales. O sea, hacer una campaña de ese tipo en una sociedad que muere de hambre es completamente inmoral y también es una muestra de corrupción. La gente tiene que saber que Chiclayo, este Chiclayo que vemos, representa solamente el 25% de la ciudad, porque el 75% de pobladores viven en asentamientos humanos y en pueblos jóvenes. Allá no hay pistas, no hay veredas, no hay agua potable, no hay desagüe, no hay alumbrado público, y en una sociedad que vive en estas condiciones, ser corrupto también es gastar innecesariamente para llegar y acceder a un poder al cual se llega invirtiendo. El que invierte es empresario, el que invierte no es político. Entonces, no hay que llegar a hacer algo, a ejercer una función para ya luchar contra la corrupción. Un estudiante universitario, yo soy maestro universitario, ¿cómo lucha contra la corrupción? Lucha contra la corrupción cumpliendo eficazmente cada uno de sus deberes. Hoy en día que el estudiante universitario tiene un abanico de posibilidades para también ser corrupto. En las puertas de las universidades se reparten volantes, por ejemplo, indicándole al estudiante que hay lugares donde les pueden hacer las tareas universitarias, donde desarrollarles un ejercicio de física puede costar como mínimo 2 soles, y de acuerdo a la dificultad puede costarles hasta 20 soles. Entonces, el estudiante también es corrupto cuando acude a esos medios y no suda la gota gorda como corresponde a un ser humano de bien. El sacerdote es corrupto cuando le cobra de más a la feligresía por una misa o por cualquier acto litúrgico. De igual manera, el taxista es corrupto cuando no devuelve lo que el cliente deja en su taxi. Y todos podemos caer en la corrupción. Por eso la decisión no tiene que ser únicamente de las autoridades. Como te digo, hay una corrupción que es visible, una corrupción que tiene que ser combatida. Y para combatir la corrupción, tú tienes que llegar al gobierno de una ciudad sin haber hecho previamente pactos con la corrupción. Si vemos campañas ostentosas hoy día, es porque hay gente que invierte detrás de esas campañas. Y la gente que invierte, cuando llegue la persona a la que le aportó al poder, va a querer cobrarse ese favor. Entonces, desde ahora estamos sembrando con algunas campañas un proceso que también es corrupto en el gobierno de la ciudad y de la región. Nosotros tenemos que cortar de plano con cualquier acto corrupto. Y la mejor forma de cortar con cualquier acto corrupto es sometiéndonos sin ningún tipo de displicencias al cumplimiento de la ley. La ley y la normativa son las que nos dan la consistencia y el fundamento para una vida y para el sentido común. Así que si yo quiero ser un ciudadano de bien, si quiero que Chiclayo cambie y que Chiclayo ya no sea reconocida únicamente como la ciudad de la amistad, sino que también sea reconocida como la ciudad del orden, como la ciudad del cumplimiento de la ley, entonces yo debo ser un ciudadano honesto, veraz, un ciudadano ejemplar en la medida de mis posibilidades, un ciudadano que pague sus tributos, un ciudadano que cuide la parte de ciudad que le corresponde, porque sería muy hipócrita de nuestra parte hablar de esa gran corrupción y después salir a otro lugar y comenzar a botar basura. Entonces, si hablamos de corrupción, tenemos que empezar también a hablar desde el ciudadano, porque puede ser que lo haya hecho con falta de conocimiento, o que lo haya hecho inspirado de mala forma. Basta con explicarle, porque el ser humano no es un producto terminado. Entonces, las personas podemos cometer errores, pero el corrupto es aquel que los comete de espaldas a la ley habitualmente, y eso es lo que marca la diferencia. Bueno, por otro lado, me gustaría realizarle otra pregunta. ¿Usted piensa que la corrupción facilita a menudo otro tipo de hechos criminales como el tráfico de drogas o lavado de dinero? Ya que últimamente se ha visto en el BRAE
hubieron unos actos delictivos, los cuales se podrían considerar como corrupción? Que la corrupción está relacionada directamente con los capitales mal habidos, con el blanqueo y el lavado de dinero. En la corrupción está demostrado también intervienen capitales provenientes del narcotráfico. Ahora hay delitos antes desconocidos, por ejemplo la usurpación de propiedades, la invasión de terrenos, la extorsión, la trata de blancas. Todo eso va integrado con la corrupción y es fácil darse cuenta cuando notamos que se desarticulan bandas de ese tipo, y en esas bandas están vinculados jueces, fiscales, policías. O sea, el servicio público también, en gran medida, el servicio público corrupto, no el servicio público honesto, en gran medida ha contribuido para que haya una retroalimentación negativa, ¿no? Todos los delitos entre sí se retroalimentan y al final generan una gran bola de nieve que da la impresión ser la bola de nieve que arrastra ahora a la sociedad. Pensamos entonces que en la sociedad todo es malo y pensamos de que es más la corrupción que la verdad, que la honestidad, que la honradez. Este momento que estamos reflexionando, en que estamos reflexionando sobre la corrupción, es un momento de bien, por ejemplo. Es un momento en el cual se puede mover la virtud. Y sin embargo, la corrupción y el escándalo que rodea la corrupción nos hace ver que en la sociedad es más lo malo y lo corrupto que lo bueno. Porque ya está dicho, hace más ruido un árbol que cae que todo un bosque que crece, ¿no? Sin embargo, eso es falso. En la sociedad es más la gente honrada, la gente honesta, la gente capaz, la gente veraz, la gente eficiente, que no está envuelta en escándalos y por eso no es conocida y no es reconocida. Sin embargo, sí, la corrupción está relacionada con otros delitos, narcotráfico, trata de blancas, en los que están vinculados también personas al servicio del Estado y personas en algunas empresas privadas. Pero la corrupción es un delito que puede también atacarse, pero que debe atacarse con valor y debe atacarse de la mano de la ley. Hay una gran expectativa en la sociedad porque se haga esta lucha. La gente está indignada, la gente no cree en la justicia, la gente no cree en la ley, porque don Juan Pérez, que vive en un caserío o que vive en un asentamiento humano, robó una gallina porque tenía hambre y fue encontrado en flagrancia y fue enviado a la cárcel por 6 años. Pero Alan García, Alberto Fujimori y otros políticos ya es sabido que reciben millones de dólares y no les pasa nada. Y es que la corrupción se retroalimenta. Un corrupto tiene que defender a otro corrupto. Y entonces las personas se indignan y creen que no es posible enfrentar a ese mal. Pero yo no pierdo la esperanza y yo creo que sí es posible. Y pienso que es posible a partir de personas de bien, de jóvenes como ustedes, muy inteligentes, dispuestos a reflexionar y a hacer algo por su país. Y creo que el peor mal que ha permitido que la corrupción siga avanzando es el de la indiferencia, ¿no? Ser indiferentes ante los problemas del país, volvernos individualistas, pensar solo en nosotros, creer que me basta con triunfar en la vida y formar mi familia y tener mis cosas es más que suficiente, y nos olvidamos que nos debemos también a una vida en sociedad. Por otro lado, me gustaría preguntarle, en su opinión, ¿cómo debería penalizarse la corrupción? Hay leyes y hay un sistema nacional anticorrupción, pero es un sistema nacional anticorrupción lento, burocrático, ineficaz. El peor mal del servicio público es la burocracia, la lentitud, la falta de señales.
Cuando tú vas por la calle de una ciudad y quieres saber por dónde cruzar, tú necesitas una señal, una flecha. Pero tú te vas a las instituciones públicas y no ves ninguna señal de lucha anticorrupción. Si te vas a la municipalidad, si te vas al gobierno regional, en ninguna parte de esas instituciones te invitan a denunciar al corrupto, por ejemplo. Es más, no hay veedurías anticorrupción en ninguna de las instituciones. Y lo que es peor aún, las autoridades que hablan mucho contra la corrupción muestran una grave debilidad cuando se trata de luchar contra ella. Entonces, hacen falta señales, hace falta un sistema anticorrupción más pronto, más dinámico, un proceso más rápido. Hace falta vencer la burocracia, la ineptitud que hay de parte de muchos trabajadores o de muchos agentes anticorrupción, pero lo que es más necesario es la fuerza y la energía de todas las personas de buena voluntad. Está demostrado que cuando las personas de buena voluntad, aún sin reunirse, se ponen de acuerdo y ejercen presión ideológica con respecto de un tema que saben está mal en medio de la sociedad, esa presión va a dar como efecto el cambio de postura de muchos políticos y de gobernantes. Entonces, la principal tarea, si es pensar en qué se puede hacer desde lo alto, la principal tarea es ahora empezar a movilizar a la gente desde abajo. El profesor de tu curso tiene que ser también un agente anticorrupción. Los alumnos de tu curso tienen que ser agentes anticorrupción, desde su propia vida, desde el lugar en el que están. Nosotros que estamos aquí reunidos tenemos que luchar contra la corrupción, de boca, pero también con nuestro ejemplo, y también participando en aquellos ámbitos que eran negados hasta hace poco para nosotros. Yo nunca pensé postular a la alcaldía. Esto hace 1 año y medio era una locura, ¿no? ¿Cómo se me ocurre a mí, un desconocido, una persona aparentemente inexperta en temas políticos, cómo se me ocurre involucrarme o incursionar en un tema o en un espacio para el cual aparentemente yo no estoy preparado? Aparentemente. Pero, ¿qué es la política? La política no es acaso la actividad hecha para generar la felicidad de las personas. ¿Y acaso en política la felicidad de las personas no es suplir sus necesidades básicas? Y si me hablan de experiencia, hay políticos que se presentan una y otra y otra y otra vez. ¿Hablamos de esa experiencia? Ellos han fracasado. Entonces yo no quiero la experiencia de un fracasado. A mí me basta con mi experiencia de éxito en el sector público, en el sector privado, y quiero con esa experiencia hacer las cosas bien y luchar contra la corrupción. Que parece muy poco, que a lo mejor soy muy desconocido, que a lo mejor soy muy novato. Bueno, pues que los demás me sigan, porque se trata de que ahora hay que empezar a dar muestras de querer hacer algo para transformar. Y la gente habla muy bien, la gente dice muy bien lo que hay que hacer, pero la gente se queda en la tribuna, la gente no quiere pasar a jugarse al partido. Entonces, ¿qué es más conveniente para una sociedad que vive en corrupción? ¿Criticar? ¿Quedarnos en una tribuna, ver desde lo lejos, expectar lo que está pasando? ¿O decidirnos y lanzarnos al ruedo y querer cambiar con nuestro ejemplo la sociedad? Yo he optado por lo segundo, ¿no? ¿Y por qué? Por 2 razones. Primero, porque creo que es una necesidad hacerlo, porque como maestro y como historiador yo sé que en Chiclayo hay muchos cambios por realizar, pero también porque considero de que la generación a la que pertenezco y que es la que actualmente gobierna el país es una generación que le debe mucho al país, y es gente de nuestra generación también la que debe levantarse y hacer lo contrario a lo que han hecho muchos, empezar ya a hacer el bien y actuar con la verdad. Muchas gracias por esta increíble entrevista, por brindarnos un poco de su tiempo y compartir con nosotros muchos temas de la corrupción, los cuales nos hacen muy importante
para nuestros conocimientos y muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a ustedes y un mensaje final a los estudiantes que están escuchando esta entrevista. La mayoría de ustedes son chicos entre 17 y 20 años de edad. Hay un texto que a mí me encanta compartir siempre con mis estudiantes y que es que nadie tenga en menos tu juventud, ¿no? Es falso que el joven no esté listo, es falso que el joven no esté preparado para hacer grandes cosas en medio de la sociedad. Lo real es que a la sociedad le hace mucho bien la energía, el conocimiento y el verbo del joven. Creo que es el momento en el que el joven debe interesarse mucho más, no solo por sus estudios, que son suyos, sino también por aportar a la transformación del país desde el lugar en el que se encuentra. Gracias. Muchas gracias.